Hola a todos, Radocora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube. La Unión Europea debe de encontrar la fórmula para poder expulsar de su organismo a países que incumplen con sus reglas y que no se atañen a lo que es la vida social dentro de Europa y dentro de Occidente. Esto yo lo digo porque Víctor Orbán continúa ejerciendo su labor de quinta columna de Putin en ese organismo. Ahora mismo Hungría es el único país de la Unión Europea que se opone directamente a las ayudas que la Unión Europea le va a otorgar a Ucrania. Que se la va a otorgar como quiera, porque la ayuda de 50 mil millones de dólares que ha decidido la Unión Europea que le va a dar a Ucrania, aunque Hungría la vete, se está buscando un camino para aportar la ayuda fuera. Prácticamente ya ellos encontraron un sistema para dar la misma ayuda sin que Hungría participe de la misma, y por lo tanto Hungría no tiene que votarla. Pero es lamentable que el primer ministro de un país como Hungría, que vivió los estragos de haber sido pisoteada y esclavizada por la Unión Soviética, que Hungría una vez eh, eh, intentó liberarse de los rusos, y lo que hicieron fue que le mandaron tanques en Budapest. Y lo primero que hizo Hungría cuando cayó la Guerra Fría, cuando cayó la Unión Soviética, fue pedir dos cosas: que por favor le permitieran ser miembro de la Unión Europea y que por favor le permitieran ser miembro de la OTAN, de la NATO. ¿Y por qué Hungría hizo eso? Una, por el beneficio económico que se recibe al ser parte de la Unión Europea. Hungría todavía, si no me equivoco, todavía es de los países que reciben ayuda, no de los que aportan ayuda dentro de la Unión Europea. Porque la Unión Europea se divide entre dos clases de países: los que aportan y los que reciben. Por ejemplo, con la última ampliación de la Unión Europea, donde entró también, o penúltima, donde entró también Rumanía y todos esos países más pobres, países como España, que eran antes recibidores netos de ayuda de la Unión Europea, pasaron a ser pagadores de la Unión Europea, porque mientras más países pobres se adhieren a la Unión Europea, pues la ayuda los fondos que la Unión Europea tiene para el desarrollo de la zona menos próspera de Europa se van a esa zona. Lo dicho, Hungría, cuando cae la Unión Soviética y que ellos se liberan, gracias a Dios, cuando cae el muro de Berlín, Hungría jugó un papel preponderante en la caída del muro de Berlín, porque ellos le permitían el paso a los alemanes por su frontera, que escapaban de la Alemania del Este para pasar a la Alemania Occidental. Esa frontera estuvo porosa y contribuyó a la caída de a lo que fue la Alemania Oriental, lo que hoy es Alemania del Este. Lo dicho, ¿por qué la Unión Europea no tiene un mecanismo para expulsar a sus miembros, sino que el único mecanismo que existe es el que llevó a cabo Inglaterra, que es que el país tiene que hacer un proceso él mismo por sí solo para salirse sin que nadie lo pueda sacar? Porque la idea de la Unión Europea consiste en, a través de una unión política y comercial, llevar a los países miembros de Europa a nunca jamás verse envueltos en una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Ese es el pensamiento que hay detrás de la Unión Europea, que fue el mismo pensamiento que aplicaron los alemanes para ampliar el comercio con Rusia. Los alemanes, desde Willy Brandt en adelante, y mucho más con Angela Merkel y Helmut Kohl, que era un convencido de eso, tenían la teoría política de que el mostrarle a Rusia el beneficio económico que dejaba el comercio en tiempo de paz
y demostrar a Rusia de que no se le tenían rencores y que se le daba lugar a que Rusia pudiese estar en todos los organismos internacionales que fueron creados por Occidente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que antes se llamaba el GATT, que hoy se llama Organización Mundial del Comercio. Todas esas son organizaciones creadas por Occidente, a los cuales China y Rusia llegaron tarde, porque su sistema comunista eh, no le permitía ser parte de esos sistemas, creado por el capitalismo para moldear la economía mundial de tal manera de que cada vez en el mundo haya menos pobres. El comunismo hacía lo contrario. Los izquierdistas extremos crean cada vez más pobres en los sistemas, en los países donde aplican su sistema, porque mantener a la gente pobre es una forma de ellos dominar a través de dádivas a la población y de mantenerla controlada. La pobreza está dentro de los planes de los izquierdistas de extrema izquierda. No hay que olvidar que el socialismo y el comunismo no es lo mismo. La socialdemocracia no es lo mismo que lo que aplica Maduro en Venezuela, ni Ortega en Nicaragua, ni es lo mismo que el comunismo que se aplicaba en Rusia. La socialdemocracia es nada más y nada menos que buscar lo mejor que tiene el capitalismo y juntarlo con lo mejor que tiene la política de izquierda de manera tal de que la economía pueda sobrevivir, los capitalistas tengan y hagan sus beneficios económicos y que al mismo tiempo ese beneficio económico beneficien a la mayor parte posible de la población. Por eso ustedes ven que los países nórdicos, que son los que más aplican esta política, son los países donde mejor se vive en el mundo. Fuera de ahí, lo que usted tiene es un capitalismo extremo que perjudica a la grande mayoría o un socialismo extremo que perjudica a la grande mayoría. El futuro está en la socialdemocracia. Pero lo dicho, eso fue un pensamiento así al borde del pensamiento principal. El pensamiento principal es que es una lástima que un país como Hungría, que pasó lo único que le faltó pasar a Hungría, diferente a Ucrania, fue una guerra con Rusia. Pero Hungría lo primero que hizo fue rogar porque lo dejen entrar en la OTAN y rogar porque lo dejen entrar en la Unión Europea. Y ahora se comporta de una manera tan infame hacia Ucrania que quiere también eso mismo en aras de mantener su independencia y libertad del yugo ruso que tiene cientos de años pisoteando a Ucrania. Cada vez que Ucrania a lo largo de los siglos ha intentado independizarse, los rusos con el poderío de las armas los han aplastado. Porque toda esa cantaleta del antiimperialismo que usted escucha a los prorrusos en Latinoamérica y en España hablar, es cuando el imperialismo viene de los Estados Unidos. Pero cuando el imperialismo viene de Rusia o de China, entonces ellos lo aplauden como focas, siendo ese un imperialismo mucho más maldito que el imperialismo norteamericano, porque el imperialismo norteamericano por lo menos te deja vivir en libertad, vivir tu vida, salir adelante, progresar, tener libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de pensamiento, mientras que el imperialismo ruso y el chino y el norcoreano lo que hacen es aplastar todo eso y hacer una gigantesca cárcel de los países que dominan. Por eso va siendo hora de que a gente como Orban se le vayan poniendo ya los respectivos puntos sobre la I. Él ahora consiguió algo. Él consiguió que la Unión Europea le desbloqueara
le desbloqueara 10.000 millones de euros que le tienen bloqueado. Bueno, en realidad le tienen bloqueado 31.000 millones de euros de ayuda, pero ahora le desbloquearon 10.000 millones de euros. ¿Por qué la Unión Europea le tiene bloqueada esa ayuda a Hungría? Porque Hungría se niega rotundamente a aplicar todo aquello a lo que se comprometió cuando entró a ser miembro de la Unión Europea. Orbán está llevando a cabo un gobierno en Hungría que va rumbo a una dictadura. Está utilizando políticamente la justicia. El estamento electoral está dominado por su partido. No permite prácticamente oposición. Los medios de oposición que hablan contra él los hace comprar por amigos para callarlos. Es decir, para los niveles de libertad que se viven en Europa, lo que se vive en Hungría es una semidictadura. Por eso la Unión Europea le tenía dinero bloqueado, que ahora le desbloquearon 10.000 millones, para irle dando ese caramelito para que él vaya aflojando la mano con la ayuda a Ucrania y para que deje de estar molestando con que no quiere permitir la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Bueno, ahí también juega otro rol y es que dentro de Ucrania hay una minoría de húngaros que quedaron en ese país porque, como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se adjudicó más territorios que eran antes parte de Polonia y que antes de ser de Polonia habían sido parte del imperio austrohúngaro. Entonces ahí parece que ese punto también juega un rol en el húngaro nacionalismo que lleva a cabo Orbán. Él sabe perfectamente que lo que él está haciendo está mal, pero con eso él, con esa política que lleva a cabo, él alimenta resentimientos en Hungría que tienen muchas personas contra los ucranianos, y esos resentimientos vienen de larga data, de largo tiempo atrás. Nada, él sigue ejerciendo su labor de quinta columna de Putin y en algún momento va a pagar las consecuencias porque Hungría es de los países que están más cercanos a Rusia, y cuando se desate, si se llegase a desatar una temida por los izquierdistas Tercera Guerra Mundial, uno de los países que están adelante y le van a pasar por encima va a ser Hungría. Y cuando eso pase, yo espero que la OTAN lo deje tranquilito a él con su ejército húngaro haciéndole frente a los rusos. Nada, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Hasta el próximo vídeo.